18 de mayo de 2022. Fermín López no tiene hueco ni siquiera en el Barça Athletic. Mientras otros canteranos salen en todos los periódicos, él desaparece completamente del radar. El club toma una decisión durísima: mandarlo cedido al Linares Deportivo, Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Campos medio vacíos, viajes interminables, defensas veteranos reventándote a patadas y cero glamour. Para que me entiendas, el fútbol de barro de toda la vida. Para muchos futbolistas esto habría significado el final, pero para Fermín fue exactamente el principio, porque mientras nadie hablaba de él, estaba destruyendo la categoría. Goles, asistencias, carácter, personalidad y ese gen ganador que lo hace un arma de destrucción masiva. Hasta que sucede algo que cambia su vida para siempre. Verano de 2023. Xavi Hernández decide llevárselo a la gira del FC Barcelona por Estados Unidos. Mientras para el resto de compañeros son simplemente pachangas para coger ritmo de cara al inicio de temporada, Fermín tiene claro que esta era la oportunidad de saldar cuentas pendientes. Y ahí, en el césped, con la camiseta blaugrana, contra el eterno rival y delante de todo el mundo, el sueño con el que había soñado durante toda su vida, Fermín López pasa de ser un descarte a convertirse en el futuro del FC Barcelona. Golazo al Real Madrid y asistencia y un partido absolutamente salvaje. Y desde ese momento ya nada volvió a ser igual. Porque hoy el jugador que estuvo a punto de perderlo todo es el alma competitiva del Barça de Hansi Flick. Y esta es la historia completa del futbolista que nadie vio venir. Esto es Rugido Blaugrana. Hay jugadores que nacen estrellas y hay otros que tienen que anteponerse a todo para convertirse en una. Y Fermín López pertenece al segundo grupo, porque su historia no es la típica historia perfecta de la Masía. No era el elegido, no era el niño portada, no era el nuevo Messi. De hecho, durante años, muchos dentro del fútbol pensaban que jamás llegaría al primer equipo, y precisamente por eso su explosión ha sido tan brutal. Nacido en el Campillo, en Huelva, en 2023, Fermín empieza jugando en Andalucía, pasando por el Recreativo y el Betis, antes de llegar a la Masía en 2016. Y ahí aparece el primer gran problema. Técnicamente tenía talento, muchísimo talento, pero físicamente iba muy por detrás del resto. Mientras otros chicos destacaban por potencia o velocidad, Fermín parecía pequeño, frágil y lejos del prototipo dominante. Y en el fútbol formativo, esto muchas veces te condena, porque mientras lo recibían titulares, él trabajaba en silencio, aprendiendo, observando, mejorando y desarrollando algo que hoy sigue siendo una de sus mayores virtudes: la inteligencia táctica. Entender dónde caer, dónde atacar, cuándo acelerar, cuándo romper. Pero aún así, seguía sin convencer del todo. Y entonces llegó el golpe. El exilio a tercera. Temporada 2022-2023. El Barça decide cederlo al Deportivo Linares. Y aquí hay que entender algo muy importante. Cuando un jugador de la cantera baja a Primera Federación, muchas veces significa que el club ya no cree realmente en él. Era literalmente jugarse la carrera. Pasar de entrenar en la élite a jugar en campos pequeños, contra defensas veteranos, en partidos durísimos. Pero fue exactamente aquí donde nació el verdadero Fermín López, porque dejó de convertirse en una promesa y empezó a convertirse en un futbolista competitivo. En Linares aprende a pelear, a resistir golpes, a liderar, a tener personalidad y explota completamente. Goles, asistencias, partidos increíbles. La categoría está claro que se le queda pequeña. Ya no parecía un chico intentando sobrevivir, parecía alguien preparado para algo muchísimo más grande. Y mientras muchos seguían sin prestarle atención, Xavi sí lo estaba mirando. Verano de 2023, pretemporada del Barça en Estados Unidos. Para muchos solo son amistosos, pero para Fermín era literalmente la oportunidad de su vida. Si no aprovechaba este momento, quizá nunca volvería a tener otro igual. Y entonces llega el clásico: Barça contra Real Madrid. El campo a reventar, Estados Unidos, pretemporada, toda Europa mirando. Y Fermín revienta el partido. Golazo espectacular desde fuera del área. Pero no solo eso, juega con personalidad, con valentía, sin miedo. Y luego mete una asistencia totalmente brutal. Y de repente, todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿quién cojones es este tío?
Este partido no solo fue una gran actuación, fue su salvavidas, porque esa noche Fermín dejó de ser un descarte y se convirtió en jugador del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Temporada 2023-2024. El Barça no termina de funcionar, hay dudas, críticas, presión constante y finalmente Laporta toma una decisión histórica: destituir a Xavi Hernández. Entonces llega un nuevo proyecto, un nuevo entrenador, el señor Hansi Flick, y con él llega también un mensaje muy claro: competencia total. Ese mismo verano aterriza Dani Olmo. El jugador llamado a liderar el nuevo Barça. Y aquí, señores, es donde la historia de Fermín López se vuelve totalmente increíble, porque muchos pensaban que Dani Olmo iba a quitarle el protagonismo, pero ocurrió exactamente lo contrario. Fermín respondió como responden los grandes jugadores, compitiendo, sin quejarse, sin esconderse, solo trabajando. Y ahora viene el giro más loco de toda esta historia. Verano de 2025, el Barça tiene problemas económicos enormes y el club empieza a plantearse ventas importantes. Y entre todos los nombres aparece Fermín López. Y entonces, señores, llega una oferta millonaria del Chelsea, más de 60 millones de merluzos. Y mucha gente en el club duda, porque era muchísimo dinero, pero Fermín lo tenía clarísimo. Fermín no quería irse del club de sus amores, no quería otro proyecto, no quería la Premier, no quería dinero, quería triunfar en el Barça. Y esa mentalidad lo cambia todo. Porque mientras otros jugadores se habrían marchado, él decide quedarse y pelear. Y desde ese momento explotó definitivamente. Temporada 2025-2026. La estrella del mercado, el gran fichaje, la bestia competitiva de Hansi Flick. Y aquí ya no hablamos de una promesa. Hablamos de una estrella mundial, 12 goles, 16 asistencias, 28 intervenciones directas de gol. Una locura absoluta para un centrocampista. Pero lo más impresionante no son los números, es cómo juega. Porque Fermín López representa algo que este Barça necesitaba desesperadamente: hambre competitiva. Siempre ataca, siempre rompe líneas, siempre busca la portería. Mientras otros aseguran pases, él arriesga. Y esto, señores, ha cambiado completamente el ataque del Barça. Su conexión con Robert Lewandowski y Lamine Yamal es devastadora. Lewandowski fija centrales, Lamine desequilibra y Fermín aparece desde atrás como un auténtico misil. Además, su presión tras pérdida es brutal. Corre, muerde, recupera, vuelve a atacar. Es el motor emocional del equipo. Y el momento que define perfectamente quién es Fermín López llega en Champions. Golpe brutal en el rostro, labio roto, sangre por toda la cara, y aún así sigue jugando. Ese instante hizo que gran parte del barcelonismo dijera: este chico representa exactamente lo que queremos ver en nuestro equipo. Hoy Fermín López ya no es el chico cedido a Primera Federación, hoy es uno de los líderes emocionales del Barça. El jugador que estuvo a punto de ser vendido ahora vale más de 100 millones. El futbolista que muchos descartaron hoy es una de las piezas angulares del Barça, destinado a marcar una era, un futuro construido alrededor de jugadores de la Masía, un Barça donde jugadores como Fermín y Lamine vuelven a hacer creer a la gente. Porque el barcelonismo no solo quiere ganar, quiere sentirse identificado. Y Fermín consigue exactamente eso. Tras ser la gran revelación de toda Europa esta temporada, todos sabemos cuál es el verdadero objetivo: la Champions. Volver a conquistar Europa. Porque el Barça vuelve a tener algo que había perdido durante años: jóvenes sin miedo, jugadores con hambre, jugadores que sienten este escudo. Y en el centro de todo esto, junto a Lamine Yamal, aparece Fermín López, el chico que jugaba en Primera Federación hace apenas unos años. Ahora está destinado a liderar al Barça hacia una nueva era. Quizá todavía no hemos visto su techo, quizá esto solo sea el principio, y quizá, solo quizá, la próxima gran historia del fútbol europeo esté empezando ahora mismo en Barcelona. ¿Será Fermín López una nueva leyenda del Barça? ¿Y podrá el Barça de Flick volver a ganar la Champions? Os leo en los comentarios. Esto es Rugido Blaugrana.